Prepárate a disfrutar del programa Dicen los que saben, conducido por el maestro en desarrollo humano Fernando Rivera Melo, sobre temas de tu interés. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa Dicen los que saben. En esta ocasión, y siguiendo un poco con los temas que he venido trabajando, quiero hablarte ahora sobre aspectos que tienen que ver con nuestro sentido de vida y en particular sobre el valor que tiene nuestra familia como entorno para poder aspirar a tener una vida más plena. Y bueno, durante este tema procuraré ir descubriendo el por qué la familia, yo digo, es la base sobre la que se funda una vida plena. Aunque bueno, para abordar el tema de la familia es preciso ubicarnos en la realidad actual donde nos encontramos, con los que tantos autores han tratado de explicar los problemas psicosociales a través de la llamada crisis de la familia. Lo que une a todos los estudiosos en el hecho de enfocar la desintegración de la familia como el fundamento de la crisis de valores, generada principalmente de la insatisfacción personal. Sin embargo, las crisis son inevitables, pues ellas representan una llamada al cambio. De hecho, crisis es lo mismo que cambio. Crisis es una palabra que proviene del griego y es básicamente literal crisis, que significa decisión, es decir, corresponde al momento de cambio. Y este debe ser para mejorar, para crecer y fortalecer. De hecho, uno de los usos más frecuentes en que se aplicó antiguamente el término crisis fue en condiciones de tipo médico, cuando los enfermos de pulmonía tenían una caída repentina de fiebre. Este síntoma era un claro momento de ver una recuperación inminente. Y bueno, el término así se aplicaba. De las condiciones que afectan a la familia, una de las más visibles es la forma de vida citadina, pues la ciudad ofrece, entre otras cosas, fuentes de trabajo y de estudio adecuadas. Pero fíjate, estas a su vez han ido adquiriendo unas proporciones descomunales y eventualmente deshumanizadas. La consecuencia inmediata de este proceso ha sido la de generar fuertes tensiones en las relaciones interpersonales en las familias, debido a la falta de tiempo libre, al agobio de los diferentes horarios de trabajo y los complejos desplazamientos que exige la vida de una gran ciudad como la nuestra. Estos factores, si bien son reales, podrían subsanarse más fácilmente que el problema de la mentalidad y la cultura imperante de progreso y desarrollo económico basado en el consumismo, que pone como preocupación máxima el obtener dinero. Es decir, hay una gran preocupación social por salir a obtener dinero. El dinero para la casa, para la televisión, para el refrigerador, para el estéreo, para la televisión de plasma, para el video, para el automóvil, más todos los gastos que se ocupan en una familia, como por ejemplo la educación, comida, etc. Para las familias actuales, el trabajo y el dinero constituyen el centro básico de atención y preocupación. Y con esto, a veces se pierde el diálogo y los únicos intercambios verbales entre los miembros de las familias tienen que ver con el cubrir gastos. Por el contrario, el diálogo sencillo
la explicación de cómo nos sentimos y el intercambio afectivo suponen serenidad y un cierto tiempo libre, especialmente cuando ambos padres trabajan. Un sociólogo decía que la familia de hoy es familia de fin de semana. Durante la semana se llega a casa pues ya cansado del trabajo y apenas hay tan solo un ratito tal vez al final de la jornada para ver un poco de televisión juntos. Si a esto le sumamos que cada quien aparte tiene ahora una televisión en su cuarto, pues ¿dónde quedaron estos momentos de convivencia? ¿Dónde quedó la familia? Pese a todos estos nuevos retos que se presentan para las familias, fíjate que aparece una situación sumamente interesante. En 134 encuestas realizadas por la ONU y la UNESCO, tanto en países del tercer mundo como del primero, los resultados fueron iguales. Cada vez hay más ansia de familia, de padres y hermanos unidos ante las dificultades y el cansancio de la vida actual. Pero al mismo tiempo, gran parte de la vida moderna dificultan y entorpecen el desarrollo y consolidación de la institución familiar. Y bueno, yo con esto quisiera empezar a hacerte una serie de preguntas para que tú pues reflexiones donde estás al otro lado del micrófono. Y una de ellas sería decirte, bueno, ¿cómo es que tú vives tu familia hoy por hoy? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a tu familia? O si como lo que acabo de compartirte, pues tú también tienes una familia de fin de semana. Es muy curioso esto porque es cierto, entre tanto ir y venir y las largas distancias, no sé, para llegar al trabajo, y bueno, esto eventualmente hace que tal vez el padre no coma en casa, solamente la madre conviva con los hijos. En la noche llega cansado, comparten 2-3 cosas y al día siguiente igual. Y bueno, el fin de semana es un espacio como para convivir con la familia. Pero la pregunta es si, dadas las condiciones actuales, ese será la única condición que podamos vivir para con nuestras familias, o si podemos hacer algo más que nos acerquen y que hagan que nuestra familia se vaya fortaleciendo. Si esta es más o menos la imagen de la realidad familiar actual, hay que afrontar esta situación partiendo de una posición realista y buscar cuáles son los verdaderos valores de la vida y no caer quizá en soluciones utópicas e irreales, ni tampoco en un fatalismo y en la consecuente depresión del mismo. La premisa positiva que sacamos de esto es que la familia, pese a estas condiciones, no va a desaparecer, ni va a deteriorarse, porque el hombre y la mujer, sobre todo los jóvenes de nuestro tiempo, no lo quieren así. Finalmente, las crisis tienen una solución, y la solución de la familia siempre estará en nuestras manos. Somos nosotros, todos y cada uno de nosotros, padres e hijos, los que tenemos que dar la respuesta necesaria para salvaguardar nuestras familias, analizando y enfrentándonos a todos los problemas que mencionábamos antes, pero no en abstracto, sino en la vida cotidiana, en la convivencia diaria con nuestras familias, en el amor fraterno y en la búsqueda además de una pareja que nos permita formar a futuro una familia donde predominen los valores humanos. Este es el punto central que debemos plantearnos con libertad y responsabilidad. Primero, a nivel matrimonial, e inmediatamente después, con los hijos
y en la familia. Pero por donde quiera que comencemos, es inminente que lo primordial es reconocer los valores que efectivamente pueden ser de rango superior y establecer personalmente una jerarquía. Queramos o no, los valores son algo imprescindible en nuestra vida, porque la vida se vive en el tiempo, en lo cotidiano, y si los valores en que la vivimos nos alejan de nuestra propia realización, se desprecia y se desperdicia, pues lo único que poseemos en verdad es cada momento de vida. La vida no es más que el sucederse un minuto tras otro en un proceso que es siempre irreversible. Cuando nos preguntamos cosas como ¿qué hace a la vida digna de ser vivida? Y esto, bueno, lo platicábamos en temas anteriores como en ética y valores o valores humanos. Ese alguien por el que vale la pena la vida, ese alguien a quien, por ejemplo, queremos hacer felices, es tan sencillo esto que llamamos valores. Y de hecho debemos hacerlo sencillo. Cuando la persona, y en particular la persona amada, tiene la prioridad en nuestras vidas, entonces estamos poniendo a la persona, si te das cuenta, por encima de todos los demás bienes, ya que sabemos que, bueno, los valores son bienes. Como te he platicado, las personas son básicamente diversas. Cuando dos personas se conocen y deciden unirse para formar una familia, esta será de suyo irrepetible. Los valores familiares configuran y por lo tanto cada hogar será una aventura nueva y creada en principio por una pareja. Cuando por el contrario no queremos inventar nuestra propia familia y nos limitamos a querer copiar tal vez las vidas de los demás, aparecerá necesariamente cosas como el aburrimiento y la apatía, porque como las vacaciones, al final también cansan. Si nuestra vida la experimentamos como algo interesante, el aburrimiento resulta imposible, si te das cuenta. Nuestra vida será siempre interesante si aprendemos a vivirla en la realización de ciertos valores, lo que comporta una actitud vital y retadora que forzosamente nos motiva. Pero si ni siquiera es motivadora, si no es interesante, si nada vale, nos hemos hundido en el aburrimiento y de ahí por consecuencia a la depresión. La historia y la misma naturaleza de la persona nos demuestra que el hombre y la mujer pueden y deben madurar juntos en el marco de la vida familiar, donde ellos a su vez a la familia la plenitud y la profundidad necesarias. Aquí hay que aclarar que una cosa es madurar y otra muy distinta envejecer con la pareja. Hay abuelos tan inmaduros que quedaron atrapados en la infancia o la adolescencia y nunca lograron una evolución sensata de acuerdo con su edad y su función. Por el contrario, todos conocemos jóvenes maduros, plenos, que se les puede confiar responsabilidades serias y responden a la altura de los retos. El camino que la vida nos ha mostrado a lo largo del tiempo es que solamente se madura compartiendo, es decir, dándonos, o lo que es lo mismo, amando. El paso del niño al hombre es un continuo control del propio ego y un continuo descubrimiento del otro. Curiosamente, en esto radica el fundamento de la madurez en común, que es esencial en todo matrimonio y consiguientemente en todo proceso de vida familiar. Es por eso que tantas veces hemos oído decir que la mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos consiste en una herencia llena de valores ejemplares, con los que hacer frente
y superar las dificultades de la vida. Para recapitular un poco lo que te he comentado hasta ahora, aceptamos que la familia está hoy en crisis, pero desde luego no se trata de una crisis y probablemente no de una primera crisis y seguramente tampoco la última. Las familias han venido evolucionando con el tiempo y hoy por hoy nos hemos dado cuenta que las familias siguen diversificándose y ha habido muchos cambios en las familias. No hace muchos años, tal vez la familia de mis padres en su infancia pues era muy distinta a como es ahora la de mis hijos y los tuyos. La crisis de la familia, lo mismo que cualquier otra crisis, no ha de ser vista con pesimismo ni indiferencia, sino con valentía y esperanza. Y así podemos llegar a decir que si la familia es por un lado el vehículo natural para la transmisión de los valores, son precisamente estos valores los que a su vez han de salvar las estructuras de las familias que hoy están siendo amenazadas. Todos los valores humanos reciben su respaldo del único y verdadero valor que es el amor, y habrán de consolidar y madurar la vida de los matrimonios y de las familias. Esto significa un espíritu real de entrega y mutua donación, con mutuo desprendimiento, recíproca entrega y solidaridad. Quiero compartirte un artículo publicado en un libro llamado Valores, Familia y Educación, que escribió Carlos Llano Cifuentes. Él, para hablarte un poco de él, es presidente fundador del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, y además es rector fundador de la Universidad Panamericana. Y escribió este libro que se llama Valores, Familia y Educación. Y voy a hablarte sobre un pequeño texto que habla sobre la libertad y educación. Libertad y educación. Es en el hogar donde se suscitan los verdaderos valores que liberan al ser humano. Es en el horizonte de la familia en donde aparecen los fines últimos que, al decir de paz en tiempo nublado, son los que de verdad cuentan, porque son los que dan sentido a nuestra existencia, tal como él los enumera: la felicidad en esta vida, la salvación en la otra, el bien, la verdad, la sabiduría, el amor. Sobre todo añadimos nosotros la libertad, el horizonte de finalidades últimas, de valores verdaderos, es la alternativa del futuro. En el occidente requerimos de una resurrección, de un regreso al lugar en donde tales valores se encuentran delicadamente guardados. ¿Cómo se educa la libertad en la familia? No solo porque en ella el hombre se siente libre y puede actuar de una manera que sería irrepetible fuera de su casa. Es cierto, como dice el propio Chesterton, que el hogar es el centro de la libertad. Más aún, es el único centro de la anarquía. Es el único punto del planeta cuyo arreglo el hombre puede alterar súbitamente, donde puede hacer experimentos o permitirse un capricho. En todo lugar a donde vaya, debe atenerse a las normas estrictas de la tienda, la taberna, el club o el museo. En su propia casa podría, si le da la gana, comer sus comidas en el suelo. Yo mismo lo suelo hacer, y ello me produce una infantil, poética impresión de excursión. Provocaría
considerable trastorno si tratara de hacerlo en un restaurante. Es el único lugar tranquilo, el único lugar salvaje en un mundo de reglamentos y de tareas. Uno solamente puede retozar en su casa, pequeña omnipotencia humana, cámara de la libertad. La familia no es el centro de la libertad, porque puede ser el rincón privilegiado de nuestros caprichos. No estoy muy seguro de que la esposa de Chesterton suscribiera sus extroversiones hogareñas. Mejor herencia, la familia es el centro de la libertad, el lugar propio de su desarrollo y expresión, porque es el caldo de cultivo de los tres componentes que constituyen la esencia de la libertad: la capacidad de compromiso, la capacidad de renuncia y la capacidad del don de sí. Primero, la capacidad de compromiso. La familia es una gozosa fuente de compromisos profundos, serios e inamovibles, que el hombre bien nacido asume con valentía y decisión. El hombre libre no es el que carece de vínculos, sino al revés, el que se encuentra comprometido en profundidad, como acontece con el árbol bien radicado. Cuando más profundas son sus raíces, más libre se encuentra para resistir el vendaval. Al contrario, la arena suelta del desierto, libérrima, carencia de atadura, es esclava de cualquier brisa ligera. Una persona que no se encuentra dentro de una familia, con todo el valor de la preposición, es un individuo erradicado, voluble, carente de ligaduras, habitante de la nada. Segundo, la capacidad de renuncia, porque el compromiso implica renuncia de todo aquello que es incompatible con lo que me he comprometido. La renuncia es el gran ausente de nuestra civilización. No somos capaces de compromiso por nuestra constitutiva incapacidad de renuncia a nada, y somos incapaces de renunciar porque hemos atrofiado nuestras posibilidades de compromiso, que son, digámoslo de una vez, posibilidades de amor. El amor es el único precio de la renuncia. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué precio tiene una sonrisa? ¿Cómo se paga el galante acercamiento de una silla? ¿Qué ocurriría si nos declaráramos en huelga y cesaran todas esas acciones libres y personales hechas al margen de la política o de la economía? O peor aún, ¿qué sucedería si pasáramos factura por ellas? ¿En dónde, fuera de la familia, se aprende a sonreír, a servir, a practicar su ayuda al otro? Esto es, en donde, fuera de la familia, se aprende a ser libre. Tercero, la capacidad del don de sí. No necesitamos muchas palabras para percatarnos de que si hay un lugar en la vida, hay un espacio en la sociedad en donde se ensaye, practique y ejercite el acto supremo del don de sí. Es en la familia. Y que fuera de la familia es difícil y excepcional el acto de entrega de la persona. O por mejor decir, quien no haya aprendido a ser generoso en el hogar, no podrá hacerlo después, aunque quisiere, en el ámbito público. La entrega desinteresada de sí corre pareja con el sentido de responsabilidad, con el control de los instintos, con la atemperación de las capacidades, con el dominio del yo, con la afirmación del carácter. Esto escribe Llano Cifuentes Carlos en su libro Libertad y Educación, en Valores, Familia y Educación. Como reflexión hasta aquí yo te quería decir, bueno, ¿qué es para ti la libertad?
Otra reflexión que se me ocurre es, ¿te das cuenta de todo lo que tu familia te ha dado? Responsabilidad, dominio de tu propio yo, afirmación de tu carácter, en fin. Sabemos que el ser humano es gregario por naturaleza, es decir, necesita del otro para poder subsistir y madurar como persona. Ahora bien, si una auténtica convivencia humana requiere para desarrollarse profundamente de una comunión de valores, y todos los valores humanos reciben su respaldo del único y verdadero valor que es el amor, ¿no crees que es necesario que aprendamos a amar auténticamente? Es decir, con una actitud de mutua donación, desprendimiento, entrega y solidaridad. Puedes estar de acuerdo y decir sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sí? O puedes decir no. Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué? El sentido de la vida es ser feliz y lograr una auténtica madurez. Sin embargo, ¿qué has hecho para lograr una auténtica madurez compartiendo? Es decir, dando, o lo que es lo mismo, amando. Es un tema grande hablar de la familia y del entorno familiar, o del valor del entorno familiar. Y para ello yo también quisiera incluir aquí algo que tiene que ver con el valor del entorno social y no nada más de la familia. ¿Por qué? Porque es difícil a veces valorar un entorno familiar como también valorar un entorno social cuando nos sentimos restringidos en nuestras potencialidades. Pero ver con mirada profunda no solo quiénes somos, sino dónde estamos, nos ayudará efectivamente a tomar decisiones en la vida mucho más objetivas. Se habla mucho de cosas como quiénes somos, qué queremos y otra serie de cuestiones relacionadas con nosotros mismos. Sin embargo, los seres humanos, si te das cuenta, no somos en abstracto. Somos, sí, pero siempre en algún lugar y tiempo determinados. Lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta siempre, de una manera o de otra, independientemente de nuestra participación en dichos sucesos. Ciertamente, ninguno de nosotros es culpable de cosas como el temblor de 1985 en la Ciudad de México, pero sí somos responsables de lo que hicimos después del terremoto, lo que nos hizo ver la ciudad con ojos distintos. No fue solo el terremoto, sino la conjunción de la actividad sísmica y la reacción de las personas, del gobierno, de las diversas instituciones y así sucesivamente. ¿Por qué calificarnos de valiosas a algunas instituciones o personas que acudieron al llamado de necesidad durante los efectos de ese sismo? En otras palabras, ¿quién es una persona valiosa? La respuesta nos viene, yo pienso que en forma casi inmediata. Una persona que posee valores y vive de acuerdo con ellos. Por ello decimos que en tanto personas valiosas, los valores cuando se poseen, cuando se realizan, valoran a quienes los tienen, hacen valer más a quienes los poseen. Un hombre de este modo vale lo que valen los valores que encarna como persona. Cuantos más valores tenga, más valiosa será y viceversa. Lo mismo podríamos decir de un entorno social. Cuantos más valores encarne, más valioso será. Lo mismo podríamos decir de un entorno familiar. Cuantos más valores encarne, más valiosa será. Es mejor vivir en una ciudad con paz que en una ciudad en guerra.
Es mejor una sociedad justa que una sociedad injusta. Y esto lo podríamos decir para todos los tipos de valores. Dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido: ciertamente es común que el hombre, y no solo el neurótico, se empeñe constantemente en eludir su responsabilidad y en vez de asumirla, se desentienda de ella. Obra así, podría decirse, con un sentido de fatalismo neurótico, y ese fatalismo se manifiesta ante todo bajo la forma de un conformismo ante la falta de valores. De los valores que jerárquicamente y a nivel individual son fundamentales para la realización de la paz, sin los cuales la vida y comunidad se vuelven desesperantes. Citaremos al menos algunos de ellos que pienso que son fundamentales, como la solidaridad, que exige a su vez de otros valores. Para ser solidario con alguien se requieren valores como la compasión o admiración que su situación y vida nos producen. Por consiguiente, estos valores deben ser comunes, si te das cuenta. De otra manera, resulta muy difícil la convivencia. La convivencia misma está asentada en el valor humano que debe ser inculcado en la familia primero y después en la escuela. Y estas dos instituciones, la familia y la escuela, deben ser portadoras de valores auténticos para que nos ayuden a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. Hay quien está en contra de querer seguir las normas sociales y es como ya una especie de eslogan, decir, ay no, a mí no me gusta conformar en la vida social. Bueno, si te das cuenta y te acercas un poco al conocimiento de la familia como institución, también podrás darte cuenta de lo conveniente y eficaz que resulta el conocer aspectos como los valores que se pueden crear en una familia. Por eso es tan importante la familia, porque a través de un conjunto de familias es como se forma una sociedad. Y efectivamente, si la sociedad comparte unos valores comunes, pues podrá tener mayores niveles de armonía y se podrá tener una mejor convivencia tanto en la familia como en la sociedad. Aspectos como o teorías axiológicas o doctrinas axiológicas como el relativismo axiológico y valores nos dicen algunas cosas al respecto. El relativismo axiológico y los valores no se pueden dar juntos. Si hay valores, no puede haber relativismo axiológico, al que muchas veces se le conoce como permisividad o amoralismo, el cual se define más o menos como se vale todo lo que se me antoja. Si te das cuenta, en una sociedad, este tipo de aspectos como se vale todo lo que se me antoja puede provocar una mayor y mejor convivencia en la sociedad. Si hay permisividad, es que hay otros valores, o es que no hay valores, o hay antivalores. Y contra lo que pudiéramos suponer, la permisividad es incompatible con cosas como la felicidad. Habíamos visto en algunos temas anteriores el concepto que Aristóteles planteaba de felicidad, y él definía como el bien que todos los seres naturalmente apetecen. La permisividad, por el contrario, sostiene que no hay bien ni mal, que todo es indiferente, por lo que solo queda la búsqueda del placer aquí y ahora, independientemente de los demás. Podríamos concluir
que en una sociedad permisiva, donde todo se vale, nadie puede ser feliz en el sentido no del placer, porque bueno, el placer se parece mucho a la felicidad, sino de vivir serenamente aún los dolores naturales de la vida. La permisividad actúa directamente contra aquello que finalmente todos buscamos, que es un entorno social agradable donde seamos aceptados. Una persona educada es aquella que puede incorporarse a la vida social al interiorizar normas, valores y reglas, comprender las necesidades de los demás y respetar las diversas ideologías. En este punto es muy importante no confundir permisividad con tolerancia. La tolerancia es un valor necesario para la paz. Eduardo Nicol, un filósofo mexicano, nos comenta en uno de sus libros, él dice: en situación de amoralismo, lo que existe es el contrasentido de la solidaridad en el mal. El ideal de la solidaridad contiene solo de manera implícita el buen sentido de la correspondencia en el bien. El sentido tiene que hacerse explícito, didácticamente, por razón de la crisis moral. Es posible reorganizar el método de la enseñanza de tal suerte que ocupe en ella el lugar central la idea de que la cuestión del bien y el mal es una cuestión de amor. Quiere decir esto que el amor de la comunidad, digamos del patriotismo, es común y espontáneo, pero estéril y hasta contraproducente si no se expresa como constante amor del bien común y aversión del mal común. También nos comenta en otra parte de su libro: el cinismo no consiste en desafiar la sanción, sino en convertir en mérito la astucia que permite evadirla. Hasta aquí quiero dejar el tema el día de hoy. Hasta luego y muy buenas tardes. Gracias por escucharnos en esta transmisión. Síguenos en Twitter en @FriberaMelo y déjanos tus comentarios o sugerencias sobre más temas de tu interés para compartir con nosotros esta gran aventura de crecer.